Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 5 de agosto de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo y un saludo muy especial a todos los que están llegando en este momento a la sintonía de nuestra transmisión a través de nuestro canal de Facebook y el canal de YouTube. Recordarles la invitación a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita y para que tenga acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones. Saludo especial también a toda la gente que está allí en Puerto Rico, la Isla del Encanto, en Maryland, en Virginia, en Washington DC, en Pensilvania, en la Florida, aquí en el estado de Georgia donde nos encontramos, y por supuesto Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y todos aquellos que del Caribe también nos escriben, nos saludan desde la Habana, Cuba, desde Dominicana, también desde El Salvador, también desde Nicaragua, Honduras, Centroamérica. A todos saludo especial en esta mañana. Le damos gracias a Papá Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite cada mañana presentarnos delante de su trono de gracia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el gozo de poder presentarnos ante ti, Señor, de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, de poder exaltarte, Señor. Cada mañana, Señor, al comenzar el día, nuestra cita de amor, nuestra cita con Jesús, este tiempo devocional, Señor, donde nos presentamos con el propósito, Señor, de consagrar nuestras vidas, de renovar nuestra entrega, nuestro compromiso de fidelidad y obediencia a ti, Señor. Muchas gracias por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, Señor, oh Dios del cielo, para exaltar tu santo nombre, para glorificarte, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo, por las familias. Gracias por todos aquellos que en la mañana, Señor, apartan tiempo, Señor, para estar contigo, comenzando en la mejor compañía, Señor, cada mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos. Te pedimos, Santo Espíritu, que en esta mañana tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, que nos hagas entender, comprender el camino por el cual debemos andar, Señor, oh Dios del cielo. Aquí estamos, bendito Señor, sedientos de ti, Señor, expectantes, Señor, de todo lo que tú, Señor, nos hablas cada mañana, Señor. Gracias, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Que esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos conduzca, Señor, oh Dios del cielo, a adorar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo. El salmista dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gracias, Dios del cielo, porque aquí estamos, bendito Señor, delante de ti, Señor.
adorándote, exaltándote, reconociendo tu grandeza, tu poder, Señor, oh Dios del cielo, rendidos delante de ti, Señor, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el culto racional, Señor, que a ti te agrada, Señor. Bendito eres tú, Señor, te alabamos y te bendecimos y estamos expectantes, Señor, a tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así es tu palabra, Señor. Nuestra agua en el desierto, nuestra voz, tu voz en el desierto, Señor, que nos guía, que nos orienta, Señor, cada día. Bueno, familia, aquí estamos una vez más en nuestro tiempo devocional, nuestra cita con Jesús. Y esta mañana vamos a continuar entonces con nuestra reflexión acerca de las disciplinas espirituales. Adoptando disciplinas espirituales. Es muy importante entender que nuestra vida depende de nuestra relación con Dios, de qué tanto nosotros nos relacionamos y nos acercamos a Dios, y hay muchas maneras de acercarnos a Dios. Y empezamos con la disciplina de la oración, de la vida de oración. Orar es hablar con Dios y de esa manera nosotros podemos tener en cuenta que Dios es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro proveedor. En todo sentido, nuestra vida depende de qué tanto nosotros hemos aprendido a relacionarnos con Dios. Y hemos mirado la disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, la disciplina del congregarnos en retiros espirituales, de apartarnos del ruido, de la distracción para estar con Él, de las vigilias. Estuvimos hablando de las vigilias, importante es de vigilar, la exhortación que continuamente el Señor nos hace en su palabra a velar, a estar velantes, estar despiertos, a no adormecernos en medio de tantos riesgos que corremos con el enemigo que está siempre al acecho. La lectura, el estudio de la palabra del Señor. Ayer estuvimos mirando este tema acerca de la importancia de leer, de estudiar, de meditar en la palabra del Señor. Vemos la exhortación que nos hace la palabra del Señor, los ejemplos que vimos, el ejemplo de Nehemías y el pueblo de Israel cuando estaban en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Antes de la reconstrucción física de la ciudad, fue necesaria una reconstrucción espiritual de la vida espiritual del pueblo. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de congregarnos, cómo el Señor nos exhorta en su palabra a que no dejemos de congregarnos. Se hablaba ayer de que hay muchas maneras de congregarse. La más, digamos, la más conocida, digamos, la más reiterativa, pues es la congregación física. Recordemos que la iglesia primitiva comenzó en las casas. Ellos iban por las casas reuniéndose en grupos pequeños, en células, pequeñas células, en las casas, ¿cierto? Era la costumbre de ellos, y así se fue, digámoslo, multiplicando la iglesia en las casas.
luego la iglesia comenzó en las casas. Entonces, hoy por hoy hay una estrategia muy importante que no podemos pasar y perder de vista, que es las células o los grupos de oración o los grupos pequeños, las células familiares, pequeños grupos en las casas. Eso no se puede perder porque cada casa que abre sus puertas para eh, predicar la palabra, para que otros hermanos se congreguen, pues es un lugar de culto, se convierte en un lugar de culto, un lugar de oración y es una puerta, ¿cierto? Casa de Dios, puerta del cielo. Declaramos que un lugar cuando una persona dispone su casa para reunirse con su familia, o con los amigos o con otras personas para orar, para alabar al Señor, para meditar en la palabra del Señor. Esa casa se constituye en una puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. La palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él se hace presente. Entonces, no podemos simplemente circunscribirnos o mentalizarnos de que tiene que ser una multitud. Hoy por hoy hay muchos creyentes que no se sienten bien si no están en medio de una multitud. Y por eso pues, se recurre muchas veces a las mega iglesias o a las iglesias que tienen grandes locaciones, grandes localidades, grandes facilidades y acumulan un gran número de personas, ¿sí? Y de pronto no miran con atención o muchas veces miran con desprecio esa pequeña reunión en una casa, en un salón, donde se congregan un número de personas, de pronto no muchos, pero la Biblia dice que donde hay dos o más, dos o más, dos o más, dos personas hacen un lugar, hacen una congregación. Una congregación es a partir de dos. Entonces, vamos a mirar en la Biblia de la exhortación que nos hace aquí la palabra del Señor de la importancia de congregarnos. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender el congregar. Ayer estuvimos hablando de la lectura de la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, la palabra del Señor que nos dice. Vamos a mirar varios textos de la Biblia y comencemos por San Lucas capítulo 4, en el verso 16 nos dice aquí la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, aquí habla de la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión, de donde la gente iba a estudiar, y va a estudiar porque las sinagogas todavía existen en Israel, ¿cierto? Entonces esas sinagogas eran esos centros de congregación donde se iba a escuchar la palabra del Señor. Se levantaba el sacerdote a leer, ¿cierto?, el libro de la ley, donde iban a orar, a congregarse, a reunirse. Y Jesucristo aquí nos está dando ejemplo. Dice que vino a Nazaret donde se había criado. Y el día de reposo, ¿sí? El día de reposo es el día sábado, el día Shabbat, entró en la sinagoga conforme a la costumbre, su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Bueno, ahí está el mismo Señor Jesucristo reunido en la sinagoga y se levantó a orar, a leer la palabra del Señor, a leer el texto, a leer el rollo de la ley. En el libro de Hechos,
el libro de Hechos está marcado, ¿cierto?, por esta práctica de reunirse, de congregarse. En Hechos capítulo 2 vemos que ellos estaban reunidos en Jerusalén. Dice ahí en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en esta ocasión, estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Era una casa que tenía un aposento alto. Y en esa casa, en esa reunión habían varias personas, habían muchas personas reunidas allí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban juntos y estaban unánimes. Estaban compartiendo, orando, ¿sí?, meditando en la palabra del Señor. Estaban en un mismo sentir, en una misma dirección estaban dirigidas sus intenciones. Y en ese ambiente propicio, de repente descendió el Espíritu Santo, cumpliéndose de esa manera la promesa que el Señor les había dado. Y en Hechos 1, verso 8 dice la palabra del Señor. En Hechos 1, verso 8. Miremos Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor les había dado la promesa de que enviaría el Espíritu Santo. Y les había ordenado que no se fueran de Jerusalén. Y ellos estuvieron en Jerusalén durante 50 días. Y al término de este tiempo se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y aquí estaban todos reunidos y estaban unánimes. Y se cumplió la promesa del Espíritu Santo. En medio de una congregación, cuando se está en un mismo sentir, el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo está allí donde hay dos o más reunidos en su nombre. El Señor se manifiesta en ese lugar. Entonces, encontramos también allí en Hechos 2:42 que la palabra del Señor nos exhorta y nos dice allí en el verso 42. ¿Sí? Miremos el verso 42. Leímos ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces, mire cómo ante el derramamiento del Espíritu Santo, ahí en Hechos 2, cómo el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. Y dice que perseveraban. Es decir, no era una cuestión puntual, sino que era una costumbre y perseveraban cada día en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la congregación o en la reunión, grande o pequeña, se practican todo este tipo de actividades que tienden a estimular el crecimiento de los miembros del grupo, de la iglesia, de la congregación. La perseverar en la doctrina. Básicamente el reunirnos es para perseverar en la doctrina, para conocer más de cerca y más a fondo la palabra del Señor. Sí, porque en los grupos de oración, en los grupos pequeños, es muy importante dedicar un tiempo a la oración,
un tiempo a la lectura, al estudio de la palabra del Señor, al compartir unos con otros. Un grupo pequeño se facilita más esta práctica, como lo dice aquí la palabra del Señor y como nos enseña aquí el libro de los Hechos, porque ellos se reunían cotidianamente y para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es importante de que esa reunión, una reunión cristiana sin palabra de Dios, es complicado y es hasta riesgoso. Yo digo que cuando los cristianos se reúnen, ¿cierto? Si no se reúnen para, en primer lugar, glorificar a Dios, esas reuniones se pueden tornar hasta peligrosas, digo yo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de reuniones, cuando no se canalizan y se le da la prioridad o la preeminencia al Señor, se puede presentar para chismes, para murmuración, para comentarios, para la crítica, ¿sí? Cuando un grupo, unos cristianos se reúnen y no tienen ese propósito de glorificar a Dios inicialmente, el enemigo puede infiltrarse allí y comenzar a sembrar división, comenzar a sembrar murmuración, chismes, ¿cierto? Entonces, si una reunión de cristianos no es para la gloria del Señor, es bastante riesgosa porque el enemigo siempre aprovechará cualquier circunstancia para dañar la iglesia de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, la palabra del Señor nos dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En este mundo en el cual nos encontramos, en este mundo de riesgo, de peligro, de tentaciones, de tanta inseguridad, de tanto mover espiritual, de las fuerzas espirituales del maligno, es necesario congregarnos. Dice, nos exhorta aquí el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos. ¿Sí? Si usted tiene su congregación, persevere en congregarse. Es muy importante. La palabra de Dios nos exhorta, no deje de congregarse. Si usted tiene su congregación, hágalo, pero hágalo con el propósito de que de ir a glorificar a Dios, de ir a conocer más al Señor, de ir a disfrutar de un ambiente espiritual, de un ambiente que glorifique a Dios. Entonces dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Hay gente que no se congrega. No dice, yo busco a Dios a mi manera, ¿sí? Recordemos que Dios nos hizo para vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo. Recordemos que Dios quiere que vivamos en comunidad. Y la Biblia nos exhorta. Y el modelo bíblico es ese, ¿sí? El congregarnos. Hablamos ayer de que durante la pandemia, durante esos casi 2 años de pandemia, bueno, año y medio, pero mientras se volvía a normalidad, pues hubo necesidad de recurrir a la virtualidad. Y la virtualidad pues llegó para quedarse. Llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es un recurso que Dios proveyó para seguir estimulando y para seguir manteniendo la gente unida. Entonces, si es un recurso técnico que Dios nos permitió y que nos permitió mantenernos unidos en medio de la tragedia que se vivía en medio
del peligro que se vivía durante la pandemia, pues no podemos desechar esa práctica porque nos permite llegar a lugares donde físicamente no podemos llegar. Entonces, por eso hay muchos ministerios virtuales, hay iglesias virtuales que se establecieron, iglesias virtuales que congregan mucha gente de diferentes lugares del mundo, se reúnen en una iglesia virtual, ¿sí? Nosotros tenemos personas que se conectan con nosotros de diferentes lugares, que siguen nuestras transmisiones, que siguen nuestras reuniones de diferentes lugares. Entonces, que físicamente no podríamos estar en todos los lugares, ¿sí? Entonces, el Señor nos exhorta a esto, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos, y tanto cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Aquel día, ¿sí? El día del Señor. La venida del Señor está pronto, próxima, está a las puertas y necesitamos estar velando y vigilando, estar apercibidos, como nos exhortaba la palabra del Señor allí cuando estuvimos hablando de la vigilia. Entonces, la congregación, el congregarse es el acto de reunirse. ¿Para qué? Para adorar, para convivir. La palabra del Señor nos exhorta ¿a qué? A no dejar de congregarnos, sino animarnos mutuamente, estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros. Porque cuando nos reunimos hay todo tipo de personas. Hay las personas que son ya maduras en la fe, que han caminado un trecho y que han tomado sus decisiones y caminan de una manera radical con el Señor. Pero va llegando gente también inmadura, gente también que son niños espirituales. Y en ese ambiente nos vamos estimulando al amor y a las buenas obras. Los testimonios de una persona pues pueden servir para que otra persona tome también esa iniciativa. Entonces se van estimulando al amor y a las buenas obras. Entonces encontramos aquí varios textos que nos llevan a entender la importancia de congregarnos. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo principal lo leemos allí en Hebreos capítulo 10, 25. Y encontramos aquí otros textos donde se nos exhorta a congregarse. Dice el Salmo 133, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133 nos anima a reunirnos, a estar los hermanos juntos y en armonía. Como en el libro de los Hechos, juntos y unánimes, estaban en armonía. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En ese ambiente qué bueno es alabar al Señor. En Hebreos capítulo 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? No deje de congregarse, porque ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras.
En Hechos 2:41 y 42 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El compartir el pan y las oraciones. Siempre la Biblia nos habla de que la iglesia comenzó en medio de ese ambiente de compartir el pan y las oraciones. Y normalmente, habitualmente, cuando nosotros hacemos los grupos pequeños, las reuniones familiares, pues el plato fuerte es la palabra del Señor, digámoslo así. La meditación de la palabra del Señor, el alabar al Señor, el escuchar testimonios del uno al otro, de orar unos por otros, pero también hay un tiempo especial de un de compartir alimentos, de compartir un alimento, de compartir una comida, ¿sí? Siempre vemos al Señor Jesucristo con sus discípulos y siempre la comida estuvo presente, pero no puede ser, digamos, el centro de atención la comida, porque muchas veces la motivación para muchas personas de asistir a una reunión de un grupo es pensando de pronto en la comida que van a dar, ¿sí? No, esto tiene que ser eh, una, 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 un plus, una, una motivación extra, pero no puede ser lo más importante. En Gálatas capítulo 5, verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces, de esta manera, pues mire que estas disciplinas espirituales, hay muchas más disciplinas espirituales. Por ejemplo, la alabanza es una disciplina espiritual muy importante. Disciplinas espirituales, el compartir de Cristo a otras personas, ¿sí? Disciplinas espirituales que nosotros estamos llamados a establecer en nuestra vida. Entonces, desarrollar un proceso, un deseo de acercarnos a Dios y obedecerlo es muy importante, porque Él nos exhorta y nos da ejemplo. Estudiar el ejemplo de Jesús en la iglesia primitiva en cuanto a la vida disciplinada que Él vivía. Muy importante porque el ejemplo lo tenemos en el Señor. Él se congregaba, él visitaba hogares, como el caso de la familia de Lázaro en Betania. Cuando él ascendía, cuando él subía a Jerusalén, tenía que pasar por Betania. Y allí pernotaba, ¿cierto? Era un lugar intermedio, y allí se quedaba en esa casa con esta familia que le amaba, que le servía. El ejemplo de Jesús en la iglesia cuando encontramos, ¿cierto? Estas reuniones, cuando posó en la casa de Zaqueo. Entonces tomar la decisión de desechar los malos hábitos que impiden el crecimiento espiritual. A veces sí, usted tiene sus grupos sociales, y son importantes, pero muchas veces las reuniones de los grupos sociales son huecas, son vacías, son vanas, porque muchas veces se reúnen es para qué, para de pronto ingerir bebidas, muchas veces alcohólicas, o simplemente para echar cuentos y reírse y de pronto tener un tiempo de esparcimiento viendo una película o bailando, ¿sí? Pero muchas veces esas reuniones no trascienden porque no te dejan nada. En cambio, si tú vas a una reunión y te congregas con el propósito de adorar al Señor, de escuchar a Dios, vas a salir edificado. Entonces, crear hábitos en la vida que permitan que nuestra fe se fortalezca. Hacia eso tenemos que apuntar, que nuestra fe crezca, que nuestra fe
sea cada día más, se robustezca más y más y fortalezca para poder hacer frente a todos los desafíos de la vida. No permitir que nada ni nadie se interfiera en hábitos que ya han sido establecidos en nuestra vida. Normalmente cuando uno comienza la vida cristiana, quiere establecer estos hábitos. Y muchas veces usted tiene ya programada, tiene una agenda y va a salir a su reunión. Ya llegó la hora de salir a su reunión, a su congregación y de repente llega una visita. Llega una visita inesperada. Y muchas veces esas visitas inesperadas que nos quieren truncar, digámoslo así, nuestra rutina, nuestra disciplina. Y hay mucha gente que eh, no le da la prioridad al Señor. En muchas ocasiones nos ha pasado y nos pasó en muchas ocasiones, pero ¿qué pasaba? Cuando alguien llegaba, invitábamos a esa persona a acompañarnos a la reunión, ¿sí? Vamos a la reunión y después volvemos acá y compartimos y entonces de esa manera pues también llevábamos a otras personas a que vieran la importancia de congregarnos. Entonces, compartir con otros creyentes los hábitos que hemos desarrollado para que se animen a hacerlo, para que se animen igualmente, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, ¿sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, desarrollar siempre ese deseo de acercarnos a Dios, estudiar siempre la palabra del Señor en esos grupos de oración, en esos grupos pequeños. Y de esa manera, pues nosotros vamos a entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y de esa manera, nuestro crecimiento espiritual, pues se va dando de una manera consistente, de una manera armónica, de tal manera que ya eso se constituye en una forma de vida, en un estilo de vida que difícilmente lo vamos a abandonar, que difícilmente lo vamos a despreciar en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos reflexionar sobre estas hermosas instrucciones que Él nos da ahí en la palabra del Señor. Entonces, recordemos lo que el Señor, el ejemplo del Señor que nos da en la palabra del Señor. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana meditar, Señor, en la importancia de congregarnos, en la importancia de reunirnos, Señor, con otros creyentes, con otros cristianos, Señor, establecer las disciplinas, Señor. Al comienzo, como dice tu palabra, las disciplinas son causa de molestia, pero después de un tiempo vamos a ver el fruto. Vamos a ver los frutos que esto trae, Señor, a nuestra vida. Saber de que no estamos solos, que tenemos hermanos en la fe en los cuales podemos confiar. Por eso, Señor, la oración, el ayuno, los retiros, reuniones con otros cristianos en tiempos especiales como los retiros, los congresos, los seminarios, los estudios bíblicos, Señor. El leer cotidianamente la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla, Señor, escudriñar las escrituras y congregarnos. Se tienen que constituir en esas disciplinas espirituales que nos lleven a crecer cada día hasta llegar al conocimiento pleno, Señor. Hasta llegar, Señor, a la estatura de ese varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Muchas gracias, Dios, porque a través de tu palabra nos exhortas a continuar, Señor, creciendo cada día, Señor, en la fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Bendice a todos aquellos grupos pequeños, aquellos grupos de oración,
aquellos grupos, células familiares, aquellas células, Señor, oh Dios del cielo, que donde se reúnen dos o más, Señor, en tu nombre, porque allí has prometido que ahí estás tú, Señor, para bendecirles y para manifestarte, Señor, en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, permítenos, Señor, oh Dios del cielo, aún tomar la iniciativa de reunirnos con otros creyentes, que en su casa usted pueda establecer un grupo pequeño, un grupo de oración, una célula, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, y pueda de esa manera estimularse al amor y a las buenas obras, y de esa manera agradar a Dios. Porque allí también, donde hay dos o tres o más reunidos en el nombre del Señor, allí está Él, en medio de ellos. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos que bendigas el resto de este día y que bendigas a todos los que están saliendo acá de casa, sus trabajos, que les guardes en sus viajes, en sus desplazamientos, y que les bendigas hoy, que el día sea productivo, sea de bendición, Señor, oh Dios. Gracias por el pan que nos vas a dar, pan físico. Gracias por el pan espiritual que en esta mañana tú nos has dado, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y recordarles que ya está a su disposición el cuarto libro devocional Camino, Verdad y Vida. Ya está a su disposición el libro Camino, Verdad y Vida. No se puede usted perder la bendición de tener los 4 libros. Tenga la colección de los 4 libros que le van a servir para todos los años. Y puede compartir de allí muchos temas, muchas reflexiones, compartirla en sus grupos pequeños, sus grupos de oración. Tome estos libros y cada día tiene una reflexión para cada día del año. ¿Sí? Este libro está por trimestres. Ya hay 3 en el mercado, ya salió ayer, está ya publicado el cuarto libro y lo pueden adquirir en versión digital o versión física, impresa, ¿cierto? Entonces a través de Amazon, ellos están distribuyéndolo y ahí pueden encontrar toda la información. También agradecerle a Dios por todos aquellos que de una u otra manera pues están respaldándonos con sus oraciones y con sus ofrendas, ¿sí? Con sus ofrendas voluntarias. Así que muchas gracias a todos los que de una u otra manera nos respaldan con sus oraciones y con sus ofrendas. Le damos muchas gracias a Dios. Ahí en la pantalla está la guía de cómo usted puede enviar su donación, su ofrenda voluntaria, generosa a nuestra congregación. usa.senticity.org. usa dmb@senticity.org y el teléfono 404-862-3557. También recordarles también que en el mes de septiembre, las damas tendrán un tiempo de un webinar a través de la plataforma Zoom. Ya se pueden suscribir a este importante webinar que se estará realizando en el mes de septiembre. Así que les voy a dejar aquí con la invitación. En el mes de septiembre, 28 de septiembre, 8:30 de la mañana, hora de Miami. Pueden ingresar a la página, al correo electrónico, senticitydamasglobal@gmail.com. Y allí se pueden registrar para participar de esta
de este webinar en el mes de septiembre 28. Estaremos indicando y poniendo toda la información que usted requiera. Así que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces en la próxima. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Sumérgete. ¿Sabías que tu relación con Dios transformará tu cerebro? Acompáñanos en este webinar exclusivo para mujeres de manera virtual. Fecha, domingo 28 de septiembre, 8:30 de la mañana, hora Miami. Tú sabes que la fe más neurociencia es una transformación total. Neurociencia es el estudio del cerebro. Y tu cerebro tiene que estar activo siempre, no importa la edad que tengas. Por eso reserva tu lugar ya. Regístrate aquí, centicitydamasglobal@gmail.com, centicitydamasglobal@gmail.com. No te lo pierdas. Comparte esta invitación con más mujeres que quieran ser renovadas desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién lo hace? Nuestro Creador, nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No te lo pierdas. Dios te bendiga. ¿Buscas dirección, renovación y una conexión más profunda con Dios? Descubre Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean tu corazón con el de Dios. Cada página es una invitación a caminar con propósito, a vivir en la verdad y experimentar la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. No es solo una lectura, es también un estudio para una transformación diaria, para una transformación total, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Este es mi cuarto libro. Adquiérelo ya. Comienza tu jornada hacia una vida renovada en la presencia de Dios. Camino, Verdad y Vida. Un encuentro diario con el corazón de Dios. Adquiérelo por las tiendas de Amazon. Ya está en venta. Dios te bendiga.